Cuando eres psicóloga, aprendes a confiar en los datos, en la ciencia, en la observación. Crees que puedes separar lo real de lo imaginario. O al menos eso piensas. Siempre supe que algún día me encontraría con pacientes difíciles, gente con traumas profundos, miedos irracionales, pensamientos oscuros, pero nada, absolutamente nada, me preparó para conocer al hombre del cuaderno negro. Lo recuerdo con una claridad inquietante. Era una tarde fría, con el viento golpeando las ventanas y un cielo gris que parecía a punto de derrumbarse. Mi secretaria me había dicho que el nuevo paciente se llamaba Alejandro Salgado. No sabía mucho más, solo que había pedido la cita con urgencia, asegurando que se trataba de una cuestión de vida o muerte. Había algo en su voz que me dejó intranquila, un tono grave, monótono, como si cada palabra le pesara demasiado. Cuando entró al consultorio, un escalofrío me recorrió la espalda. Era alto, delgado, de unos 40 años, con el rostro demacrado y unas ojeras tan profundas que le daban un aire casi cadavérico. Pero lo que más me llamó la atención fue el cuaderno que llevaba bajo el brazo. Un cuaderno negro, viejo, con las esquinas desgastadas. Lo sostenía con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Nos sentamos frente a frente. Durante varios minutos no dijo una sola palabra. Solo me observaba, fijamente, como si fuera yo quien debía explicar algo. Estaba acostumbrada a los silencios incómodos, pero ese era diferente. Había algo en su mirada que me hacía sentir como si la paciente fuera yo. «Alejandro, ¿verdad?», le pregunté al fin, tratando de romper la tensión. Asintió lentamente. «¿Qué lo trae por aquí?», no respondió. Bajó la vista, abrió el cuaderno con movimientos lentos y precisos. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujos humanoides y frases repetidas una y otra vez. Alcancé a leer una. «Las sombras siempre observan». Otra decía: «No hay escapatoria». Entonces habló apenas en un susurro. «Ellos están aquí». «¿Ellos? ¿A quién se refiere?», pregunté, manteniendo la calma. Pensé que se trataba de un caso de delirios persecutorios, algo común en ciertos trastornos psicóticos, pero cuando levantó la mirada, su expresión me heló la sangre. «A las sombras», dijo con total seriedad, «están en todas partes. No puedes verlas, pero ellas sí te ven a ti». Tomé nota, intentando mantener una distancia profesional. Era importante no reforzar su creencia, pero tampoco contradecirlo directamente. «¿Desde cuándo las ve?», pregunté. «Desde niño», respondió sin dudar. Al principio creía que eran parte de mi imaginación, pero con los años entendí que siempre han estado ahí, esperando. Había algo en su voz que me erizó la piel. No era lo que decía, sino cómo lo decía. No sonaba como un hombre confundido, sino como alguien que había visto algo que no debería existir. Con cada sesión mi inquietud crecía. Alejandro hablaba más y más de las sombras, de cómo lo observaban cuando estaba solo, de cómo susurraban su nombre desde la oscuridad. Pero lo más perturbador fue cuando empezó a hablar de mí. «¿Cómo está tu hija?», me preguntó una tarde con total naturalidad. Sentí un nudo en el estómago. Jamás le había mencionado nada sobre mi familia. Nunca comparto información personal con mis pacientes. «¿Cómo sabe que tengo una hija?», pregunté, tratando de sonar tranquila. Él sonrió levemente. «Ellas me lo dijeron. Las sombras saben todo sobre ti». Por un momento no supe qué decir. Era imposible que supiera eso, pero su mirada no dejaba lugar a dudas. A partir de ese día comencé a tener pesadillas. Soñaba con figuras oscuras moviéndose en los rincones de mi habitación, con susurros que pronunciaban mi nombre. Me despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien o algo me observaba desde la sombra más cercana. Lo peor ocurrió una noche, después de una sesión especialmente tensa. Alejandro me había mostrado un nuevo dibujo, un símbolo circular rodeado de líneas cruzadas. Me dijo que era una marca, la que las sombras dejaban en aquellos que querían llevarse. Había algo familiar en ese símbolo, aunque no sabía por qué. Esa misma noche, al llegar a casa, lo vi. En la puerta de entrada, dibujado con lo que parecía ceniza o polvo oscuro, estaba el mismo símbolo. Sentí el corazón desbocado. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero la calle estaba vacía. Borré la marca lo mejor que pude y entré. Desde entonces, mi vida se volvió una espiral de paranoia.
Los ruidos se intensificaban, las sombras parecían alargarse más de lo normal y nunca dejé de sentir esa mirada invisible sobre mí. Finalmente decidí remitir a Alejandro con otra especialista. Necesitaba alejarme del caso, recuperar la cordura, pero el miedo no se fue. Aún hoy, años después, a veces encuentro ese símbolo en lugares inesperados, en una ventana empañada, en el polvo de una estantería, en la pared del consultorio. Siempre lo borro de inmediato, pero la sensación de ser observada nunca desaparece del todo. He aprendido a aceptar que hay cosas que simplemente no comprendemos, cosas que habitan los rincones oscuros de nuestra percepción. Y cada vez que veo una sombra alargarse en una habitación vacía, me pregunto si Alejandro tenía razón, y si las sombras siempre han estado ahí, observándonos, esperando el momento adecuado para mostrarse. Siguiente historia. Ser psicólogo me ha enseñado que la mente humana puede construir realidades imposibles, algunas tan vívidas, tan minuciosas, que se vuelven indistinguibles de lo que llamamos realidad. He escuchado historias perturbadoras, pacientes atrapados entre delirios y recuerdos, pero lo que viví con uno de ellos fue distinto, algo que todavía me cuesta aceptar como real. Desde entonces no puedo mirar un espejo sin sentir esa sombra acechando detrás del reflejo. Su nombre era Carolina, 23 años. Llegó al consultorio con un diagnóstico de trastorno disociativo, aunque su madre me advirtió que sus síntomas habían empeorado. Durante la primera sesión, Carolina apenas hablaba. Mantenía la mirada baja, los hombros encogidos y respondía con monosílabos. Nada cambió hasta que mencioné los espejos. En ese instante, levantó la cabeza bruscamente, con los ojos abiertos de par en par. ¿Por qué mencionó eso?, preguntó con la voz tensa. Le expliqué que había leído en su historial que tenía una obsesión con los espejos, una mezcla de miedo y necesidad. Carolina me observó en silencio por unos segundos, y luego murmuró algo que me heló la sangre. «Ellos no quieren que hable de eso». Fruncí el ceño. «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?». Guardó silencio, y entonces, con un hilo de voz, respondió: «Los otros, los que viven en el reflejo». Pensé que se trataba de una metáfora, una proyección de su trauma, pero la forma en que lo dijo fue demasiado real. Las sesiones siguientes se convirtieron en un descenso lento hacia algo que escapaba a la razón. Carolina aseguraba que su reflejo tenía vida propia. Decía que no siempre la imitaba, que a veces se movía antes que ella, o que se detenía observándola, como si tuviera voluntad. Yo trataba de mantenerme firme en la lógica, pero su relato era tan preciso, tan coherente, que mi escepticismo comenzó a tambalear. «A veces me habla», me confesó una tarde. «Me dice cosas que no quiero saber». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté. «Secretos, cosas sobre otras personas, cosas que solo puedo ver cuando ella me las muestra». Le pedí un ejemplo. Carolina dudó un momento y luego susurró: «¿Recuerda a la señora de la recepción?». «Sí, está enferma, muy enferma». La otra Carolina me lo mostró. No le di importancia. Pero 2 semanas después, la hija de la recepcionista vino al consultorio. Su madre estaba hospitalizada por una insuficiencia renal. Comencé a preocuparme. Y entonces Carolina apareció un día con un pequeño espejo envuelto en un paño negro. «¿Podemos usarlo en la sesión?», preguntó. Dudé, pero acepté. Colocó el espejo sobre la mesa con una reverencia inquietante. Era antiguo, de plata ennegrecida, y el vidrio tenía una textura irregular, como si respirara. Carolina lo observó en silencio, murmurando algo imperceptible. Yo solo esperaba, intrigado, hasta que algo cambió. El reflejo no coincidía. Carolina estaba inmóvil, pero su imagen en el espejo se movía. Apenas un gesto, un leve suspiro. Me incliné para mirar mejor, y entonces su reflejo giró la cabeza. Me miró. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Carolina seguía quieta, pero su reflejo sonreía. Retrocedí de golpe. «¿Lo vio?», preguntó ella, sin apartar la vista del espejo. «Debe haber sido una ilusión óptica», balbuceé. «No fue una ilusión», replicó. «Ahora también te han visto». Terminamos la sesión, pero desde entonces nada volvió a ser igual. En mi casa, los espejos comenzaron a vibrar levemente. A veces mi reflejo tardaba un segundo más en moverse. Y una noche, mientras me cepillaba los dientes, vi a alguien detrás de mí. Cuando giré, no había nadie. Carolina decía que los otros estaban más cerca, que si los miraba directamente podrían cruzar al otro lado. Intentaba no creerle, pero cada día era más difícil. La última vez que la vi, estaba pálida, temblando.
Me entregó el espejo envuelto en el mismo paño negro. No puedo quedármelo más, dijo. Ahora es tuyo. Ellos te eligieron a ti. Intenté rechazarlo, pero insistió. Lo dejé en el consultorio pensando que era parte de su transferencia psicológica. Esa noche soñé con una habitación llena de espejos. Todos susurraban mi nombre. Entre las sombras, una figura se acercó al cristal y extendió su mano hacia mí. Desperté gritando. Desde entonces cubrí todos los espejos de mi casa. No sé qué fue realmente lo que vi, ni qué pasó con Carolina, pero algo dentro de mí sabe que no era solo su mente, porque a veces en las noches más silenciosas escucho esos susurros de nuevo y evito mirar mi reflejo, porque sé que si lo hago ellos estarán ahí, esperando. Siguiente historia. Los casos con niños siempre son complicados. Su forma de entender la realidad aún está formándose. Sus miedos a veces parecen más grandes que ellos, y es difícil saber si lo que cuentan nace de un trauma o de una imaginación demasiado viva. Pero el caso de Christian fue distinto. Desde el primer momento, algo en él me hizo sentir que había una verdad oscura escondida entre sus palabras, una que tal vez nunca podría comprender del todo. A veces, todavía escucho esos susurros que decía oír, resonando en mi mente. Christian tenía 8 años cuando su madre lo llevó a mi consultorio. Era un niño delgado, de ojos grandes y oscuros, con una mirada que no pertenecía a su edad. Parecía siempre alerta, como si esperara que algo terrible ocurriera en cualquier instante. Su madre, con el rostro marcado por el cansancio, me explicó que desde hacía meses sufría pesadillas recurrentes y que hablaba solo por las noches. Dice que tiene amigos imaginarios, me comentó, pero lo extraño es lo que dice sobre ellos. ¿Qué tipo de cosas dice?, le pregunté, tomando notas en mi libreta. Habla de personas muertas, respondió, nombres que no conocemos, pero que asegura haber escuchado dentro de la casa. Eso me llamó la atención. Los niños suelen inventar historias, sí, pero hablar de muertos no es algo tan común. Decidí tener una sesión individual para conocerlo mejor. Al principio fue reservado. Evitaba mirarme, movía las manos sin cesar. Le ofrecí papel y colores para dibujar. ¿Qué te gustaría hacer, Christian?, le pregunté. Él me observó en silencio unos segundos y luego dijo, a ellos. Comenzó a dibujar con trazos rápidos y firmes. Cuando terminó, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había dibujado figuras humanas con rostros deformes y ojos completamente negros. Estaban de pie, formando un círculo alrededor de lo que parecía una puerta. ¿Quiénes son ellos?, pregunté con suavidad. Son mis amigos, dijo sin levantar la vista. Viven en la casa, pero no siempre están allí. Solo vienen cuando quieren jugar. Su tono era tranquilo, casi casual, como si hablara de algo cotidiano. Seguí preguntando, ¿desde cuándo los conoces? Desde que nos mudamos. Primero los veía en sueños, pero después empezaron a hablarme cuando estaba despierto. Sentí un nudo en el estómago. Las alucinaciones auditivas no son raras en niños con ansiedad, pero había algo distinto en su voz, en la precisión con la que describía esas presencias. ¿Y qué te dicen?, pregunté. Christian dejó de dibujar, me miró directamente y susurró, dicen que están esperando. El resto de la sesión transcurrió en calma, pero esa frase quedó grabada en mi cabeza. Programé nuevas citas y decidí investigar más sobre la casa donde vivían. Lo que encontré fue inquietante. La propiedad había pertenecido a una familia que desapareció sin dejar rastro hacía más de 20 años. Los vecinos hablaban de accidentes, desapariciones y cosas que preferían no mencionar. Las siguientes sesiones solo aumentaron mi preocupación. Los dibujos de Christian se volvieron más detallados, rostros más definidos, expresiones más humanas y más horribles. Comenzó a contarme cosas que sonaban como escenas de una pesadilla, puertas que se abrían solas, voces que lo llamaban desde los rincones, sombras que se deslizaban por las paredes. Una tarde, en medio de la sesión, se detuvo y miró hacia la esquina del consultorio. Frunció el ceño como si escuchara algo que yo no podía oír. «Christian, ¿todo bien?», pregunté. No respondió al instante. Luego, con una calma escalofriante, murmuró: «Ellos están aquí, vinieron a verte». El aire pareció volverse más pesado. Sonreí, intentando romper la tensión. «¿Y qué quieren?». «Solo mirar», susurró. Esa noche comencé a escucharlos yo también. Susurros,
Pasos, sombras que se movían donde no debía haber nadie. Intenté convencerme de que era su gestión, de que estaba dejando que la historia de Christian me afectara, pero las cosas empeoraron. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba al pie de mi cama. Encendí la luz y no había nadie, solo unas marcas pequeñas en la pared, como si unas manos húmedas hubieran tocado la pintura. Decidí contárselo a Christian en la siguiente sesión. Me escuchó sin sorpresa, con una serenidad que me heló la sangre. A veces hacen eso, dijo. Les gusta seguir a la gente que puede verlos. ¿Verlos?, pregunté. Asintió. Sí, ahora también te ven a ti. Esa fue la última vez que lo vi. Poco después, su madre me llamó para decirme que se mudarían. Desde entonces, no volví a saber de ellos. Durante semanas, los susurros y las sombras siguieron conmigo. Con el tiempo se fueron apagando, aunque nunca desaparecieron por completo. Y aún hoy, en las noches más silenciosas, siento que algo me observa desde los rincones oscuros de mi casa. No sé qué era exactamente lo que Christian veía, pero estoy seguro de una cosa. No era solo su imaginación. Algunos niños perciben cosas que los adultos hemos aprendido a ignorar. Y a veces, esas cosas no se conforman con quedarse en sus sueños,